Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. Lo que vamos a ver a continuación son los singletons. ¿Qué son los singletons? Bueno, existen casos en que solamente queremos permitir la existencia de una sola instancia de cierta clase. Un ejemplo en la API de Java es la clase Toolkit. La única instancia de Toolkit nos permite interactuar con el manejo de ventanas del sistema operativo en uso. Con esta instancia, por ejemplo, podemos consultar las dimensiones y la resolución de la pantalla y cargar y crear una imagen. Por ejemplo, pues si yo a través de un objeto voy a estar manejando los parámetros de la pantalla, yo solamente voy a tener una pantalla. Entonces, por eso no debo permitir que haya más de un solo objeto de esa clase. La clase misma crea su única instancia. El programador tiene acceso a tal objeto, pero no podrá crear un nuevo objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Pues bueno, vamos a utilizar el método de la clase Toolkit, que es getDefaultToolkit. Este método me regresa el apuntador al objeto que se creó. Una API puede contar con varios singletons, que son objetos que guardan el estado global de un sistema en un contexto dado, el cual puede cambiar. Vamos a ver cómo implementar los singletons. Vamos a ver aquí un ejemplo. Voy a tener una clase. La clase se va a llamar singleton. Y lo primero que tengo que hacer en esa clase es no permitir al programador crear objetos con el operador new. ¿Cómo voy a hacer esto? Poniendo el constructor como privado. Ahora, como no se van a poder crear objetos con el operador new, esta clase deberá de ofrecer un método que devuelva la única instancia. Ese método deberá ser invocado a partir de la clase. ¿Por qué? Porque como va a ser para obtener las instancias, se puede invocar cuando no hay instancias aún. Y para que éste pueda ser invocado desde la clase, deberá de ser static y deberá de ser public, como lo estoy señalando aquí. Este método va a crear la única instancia adentro de la clase y la instancia es un atributo private static de la clase. Ahora, este método lo que va a hacer es que va a checar si no se ha creado la instancia. Y si no se ha creado la instancia, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a crear esa instancia, pero dentro de la clase singleton. Una vez que se crea la instancia, o si la instancia existía previamente, este método que va a regresar un apuntador a la instancia, es decir, un apuntador al objeto. Una clase puede tener una parte static, es decir, atributos y métodos declarados como static, y puede tener también atributos y métodos no declarados como static. Vamos a analizar el siguiente código. En el siguiente código es donde vamos a usar la clase singleton que definí previamente y vamos a ver qué es lo que se imprime en pantalla cuando se ejecuta. Primero, pues yo aquí tengo la clase singleton. La clase singleton tiene su atributo instance, que es un atributo static. ¿Y qué va a pasar cuando yo invoco el método getInstance de la clase singleton? Bueno, si no existía la instancia, getInstance la va a crear. Y si ya existe, pues no va a hacer nada, pero siempre me va a regresar un apuntador al objeto o a la instancia. Y de esta manera S1 va a apuntar a la instancia que en este caso fue creada. ¿Por qué? Porque no existía. Ahora se vuelve a invocar el método getInstance de la clase singleton. Aquí ya existía la instancia. Entonces este método me va a regresar un apuntador a la instancia que ya está. Por lo tanto S1 y S2 van a apuntar al mismo objeto. Ahora, si yo desde S1 incremento X, es decir, llamo a un método que incrementa X, ¿qué es lo que va a pasar? X va a tomar el valor de 1. Si yo ahora vuelvo a invocar incX desde S2, ¿qué es lo que va a pasar? Se vuelve a incrementar la misma X que es del objeto o de la instancia y ahora X toma el valor de 2. Ahora, si yo invoco singleton getInstance y el método incX,
¿Qué es lo que va a pasar? Pues estaría obteniendo otra instancia que en realidad sería la misma instancia y de ahí estaría invocando el método incX y ahora X va a tomar el valor de 3. Si yo imprimo getX desde la instancia u objeto S1, me va a imprimir 3. Y si ahora yo invoco getX desde la clase singleton, la instancia que me regrese getInstance, que es la misma instancia u objeto que hay de esa clase, ya que solamente hay una instancia de esa clase, me va a volver a imprimir el valor de 3. A continuación vamos a ver un caso de una clase que también regresa una instancia de sí misma, pero no se trata de una clase singleton. Es decir, no todas las clases que devuelven la instancia de sí misma son singletons. Algunas son de tipo factory como calendar. Ofrecen métodos que devuelven instancias de sí misma. Y por ejemplo, pues en la clase que te estoy mencionando, la clase calendar, una instancia calendar almacena de inicio la fecha hora actual del sistema y ofrece métodos para modificarla. La clase calendar está en el paquete Java útil y así es como podemos crear un objeto de la clase calendar. Es decir, voy a invocar el método getInstance de la clase calendar para obtener una instancia o el apuntador a un objeto de esa clase. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que calendar no es un singleton? Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es que voy a definir dos variables que van a ser apuntadores a objetos, es decir, C1 y C2 van a ser variables apuntadores a objetos de la clase calendar. Posteriormente utilizo el método getInstance, ¿para qué? Para crear un objeto o una instancia y obtener el apuntador a esa instancia para asignarlo a la variable C1. Voy a repetirlo, es decir, voy a volver a invocar el método getInstance de la clase calendar. Como podrán ver, aquí se creó un nuevo objeto, es decir, otra instancia. getInstance me regresa el apuntador a este objeto y lo voy a guardar en la variable C2. Ahora comparamos C1 con C2. C1 y C2 son apuntadores a objetos y apuntan a diferentes objetos. Si apuntaran al mismo objeto, se mostraría este mensaje de que sí es un singleton. Pero como no son iguales, entonces se va a mostrar este mensaje que dice que no es un singleton. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.